Imagina que un sueño puede predecir tu muerte, o el colapso de un país entero. Que mientras duermes, una fuerza desconocida te revela eventos futuros con precisión milimétrica. No es ciencia ficción. Le ocurrió a una mangaka japonesa, y muchas de sus visiones ya se cumplieron. Pero lo más inquietante es que sus advertencias no han terminado, y la próxima está marcada con una fecha precisa, 5 de julio de 2025. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién o qué se comunica con los humanos a través de los sueños? ¿Es arte profético, o una agenda no humana guiando nuestro destino? Ryo Tatsuki comenzó su carrera en la industria del manga de Japón, publicando silenciosamente cómics cortos mientras mantenía la pasión por documentar sus sueños. Sin embargo, estos no eran sueños ordinarios. Según Tatsuki, desde la década de 1980, ha estado experimentando vívidas premoniciones durante las visiones del sueño de desastres naturales, muertes de celebridades y cambios globales. Intrigada y perturbada por su intensidad, comenzó a grabarlas en un detallado diario de sueños. ¿Qué es el futuro que vi? El futuro que vi es una recopilación de sueños que Ryo Tatsuki comenzó a registrar en 1985. En 1999, decidió plasmarlos en formato manga, incluyendo ilustraciones y anotaciones que detallan las visiones que tuvo. La obra pasó desapercibida hasta que, tras el terremoto y tsunami de Toku en 2011, se descubrió que la portada del manga mencionaba una gran catástrofe en marzo de 2011, lo que generó gran interés y especulación sobre la veracidad de sus predicciones. Reimpresión en 2021. El futuro que vi, edición completa. Debido a su creciente fama, en 2021, Ryo Tatsuki relanzó el manga con nuevas predicciones y comentarios adicionales. En esta edición habló sobre sueños proféticos que tuvo desde los años 80. Terremoto de Japón de 2011, Fukushima. Afirma haberlo soñado también. Una visión sobre el futuro, incluyendo un evento importante en julio de 2025. ¿Qué tipo de predicciones hay en el manga? Accidentes de avión, terremotos y tsunamis, enfermedades, catástrofes tecnológicas, crisis económicas. Predicciones atribuidas a Ryo Tatsuki. Se le atribuyen varias predicciones que se han cumplido. Según diversas fuentes, al menos 13 de las 15 predicciones de Ryo Tatsuki se han cumplido. Aquí algunas destacadas. Muerte de Freddie Mercury, 1991. Ryo soñó en 1976 y 1981 que el cantante moriría en una fecha específica. Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991, coincidiendo con las fechas de sus sueños. Terremoto de Kobe 1995. El 2 de enero de 1995, soñó que la tierra se resquebraja en Kobe en 15 días. El terremoto de Ansin ocurrió el 17 de enero de 1995, exactamente 15 días después. Muerte de la princesa Diana 1997. El 31 de agosto de 1992, escribió en su diario Diana, fallecida, y dibujó a una mujer que se parecía a la princesa. Diana murió el 31 de agosto de 1997. Terremoto y tsunami de Toku 2011. En 1996, soñó con una catástrofe en el este de Japón en marzo de 2011. El desastre ocurrió el 11 de marzo de 2011. Pandemia de COVID-19 2020. En 1995, tuvo un sueño sobre una pandemia global que surgiría en 2020. Película Bohemian Rhapsody, 2018.
En su sueño sobre Freddie Mercury, también predijo que se haría una película en su memoria, lo que ocurrió en 2018. Predicciones que no se han cumplido, aún. Algunas predicciones aún no se han materializado o no han sido confirmadas. Erupción del Monte Fuji, 20 de agosto de 2021. Predijo una erupción del Monte Fuji en esta fecha, pero no ocurrió. Terremoto en Kanagawa seguido de tsunami. Junio-septiembre de 2026. Predijo un terremoto en Kanagawa en este periodo. Aún no ha ocurrido. Regreso del virus, 2025 a 2030. Predijo que el virus de 2020 desaparecería y regresaría una década después. Las dos predicciones más inquietantes. 1. Gran desastre el 5 de julio de 2025. Ryo Tatsuki advirtió que no olvides el 5 de julio. Ese día será recordado por todos los japoneses. Aunque no especificó la naturaleza del desastre, esta fecha ha generado preocupación. 2. Mega tsunami en julio de 2025. En su manga, Ryo describe un sueño en el que el fondo del océano, entre Japón y Filipinas, explota, provocando un tsunami 3 veces más grande que el de 2011. Este evento causaría devastación en países alrededor del Océano Pacífico. Estas predicciones han generado alarma, especialmente en Japón, donde se ha reportado una disminución en el turismo debido al temor por el posible desastre en julio de 2025. La predicción de Ryo Tatsuki sobre el regreso del virus entre 2025 y 2030. Nuevo brote de COVID-19 en China, junio de 2025. En las últimas semanas, se ha identificado una nueva variante de COVID-19, denominada NB1.81, que ha causado un aumento significativo de hospitalizaciones en China y otras partes de Asia. Esta variante también ha sido detectada en Estados Unidos, incluyendo ciudades como Nueva York, y en varios estados como California, Washington, Virginia, Ohio, Rhode Island y Hawái. Aunque los casos en Estados Unidos aún son bajos, las autoridades sanitarias están monitoreando de cerca su propagación debido a su alta transmisibilidad y posible resistencia a la inmunidad existente. Además de la variante NB1.81, China enfrenta un aumento en casos de otras enfermedades respiratorias, como la influenza A, el metapneumovirus humano, HMPV, y la neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Este incremento ha llevado a las autoridades chinas a implementar un sistema piloto de monitoreo para neumonías de origen desconocido, con el objetivo de mejorar la respuesta ante posibles brotes. Coincidencia con la predicción de Ryo Tatsuki. La predicción de Ryo Tatsuki sobre el regreso de un virus entre 2025 y 2030 parece estar coincidiendo con estos eventos actuales. Aunque es difícil establecer una conexión directa, la aparición de nuevas variantes y el aumento de enfermedades respiratorias en China en este periodo específico es notable. Erupción del Monte Fuji, 20 de agosto de 2021. Predijo una erupción del Monte Fuji en esta fecha, pero no ocurrió. En 2025 se han registrado señales de actividad volcánica en el Monte Fuji, aunque no se ha producido una erupción. Actividad reciente del Monte Fuji en 2025. En marzo de 2025, expertos japoneses alertaron sobre una posible erupción del Monte Fuji. Señalaron que una erupción similar a la de 1707 podría afectar a aproximadamente un tercio de la población japonesa, incluyendo a los 40 millones de habitantes de Tokio y sus suburbios. Además, se ha observado un aumento en la actividad sísmica en la región. En diciembre de 2021, un terremoto de magnitud 4,8 se registró cerca del Monte Fuji, aunque en ese momento no se detectaron cambios significativos en la actividad volcánica.
Aunque la predicción de Ryo Tatsuki sobre una erupción del monte Fuji en agosto de 2021 no se cumplió en esa fecha, la actividad volcánica y sísmica en 2025 ha generado preocupación entre expertos y autoridades. Se mantienen medidas de vigilancia y prevención ante la posibilidad de una erupción futura. Predicción de Ryo Tatsuki: terremoto y tsunami en Kanagawa 2026. En su manga El futuro que vi, Ryo Tatsuki relata un sueño en el que visualiza un gran terremoto seguido de un tsunami devastador en la región de Kanagawa, específicamente en Yokohama, durante el periodo de junio a septiembre de 2026. Aunque no proporciona una fecha exacta, esta visión ha generado inquietud debido a la precisión de algunas de sus predicciones anteriores. Contexto geológico y riesgo sísmico en la región. La región de Kanagawa, que incluye ciudades como Yokohama y Kawasaki, se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la convergencia de varias placas tectónicas. El gobierno japonés ha estimado que existe una probabilidad del 80% de que ocurra un terremoto de magnitud 8 a 9 en la zona del Nankai Trough en los próximos 30 años. En un escenario de peor caso, un terremoto de esta magnitud podría causar hasta 298.000 muertes, principalmente debido a tsunamis y colapsos de edificios, especialmente si ocurre durante la noche en invierno. Aunque la predicción específica de Ryo Tatsuki para 2026 aún no se ha materializado, las autoridades japonesas y expertos en sismología reconocen el alto riesgo sísmico en la región de Kanagawa. Se han implementado medidas de preparación y concienciación para mitigar los posibles impactos de futuros desastres naturales. La portada del manga El futuro que vi 2 de Ryo Tatsuki es una imagen cargada de simbolismo que ha generado diversas interpretaciones. Interpretación del gesto de taparse el ojo. En la ilustración, se muestra a una joven, presumiblemente la autora, con lágrimas en los ojos, cubriéndose el ojo izquierdo con la mano. Según algunas interpretaciones culturales, el ojo izquierdo representa el pasado y el derecho el futuro. Al cubrirse el ojo izquierdo, podría simbolizar la intención de dejar atrás el pasado y enfocarse en las visiones del futuro que la autora experimentó en sus sueños premonitorios. Elementos adicionales en la portada. Además del gesto, en la parte superior de la portada se observan páginas del diario de sueños de Tatsuki, con títulos como Erupción del Monte Fuji, Princesa Diana y Mi propio funeral. Estos elementos refuerzan la naturaleza profética del contenido del manga. Evolución en la edición de 2021. En la reedición de 2021, se realizaron algunos cambios en la portada. La expresión de la joven es menos afligida. Se añade una línea en la palma de la mano, conocida como línea de la suerte en la quiromancia japonesa, lo que podría sugerir un giro hacia un futuro más esperanzador. Estos cambios podrían indicar una evolución en la perspectiva de la autora sobre sus visiones y su impacto. Hasta la fecha, Ryo Tatsuki sigue viva y no se ha cumplido la predicción sobre su propia muerte que aparece en su manga El futuro que vi. La predicción sobre su propia muerte. Una de las visiones más intrigantes de Tatsuki es la que hace referencia a su propio funeral. Aunque no se especifica una fecha exacta en el manga, esta predicción ha captado la atención de muchos debido a la precisión de otras visiones que sí se han materializado. Hasta ahora, no hay evidencia de que la predicción sobre su propia muerte se haya cumplido. Ryo Tatsuki continúa siendo una figura enigmática en el mundo del manga y las profecías, y sus obras siguen generando debate y análisis. A lo largo del tiempo, los sueños han sido mucho más que simples imágenes oníricas. Han sido advertencias, símbolos y, en ocasiones, mensajes. Ryo Tatsuki no es la primera persona que afirma recibir visiones del futuro mientras duerme. Antes que ella, otras figuras marcaron la historia con sus capacidades proféticas. Nostradamus, en el siglo XVI, quien afirmaba canalizar sus visiones en estados de trance. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente del siglo XX,
quien hablaba mientras dormía, revelando información médica y predicciones futuras. Jen Dixon, astróloga y psíquica estadounidense, famosa por predecir la muerte de JFK. Wolf Messing, un mentalista polaco-ruso, a quien incluso Stalin consultaba. Baba Vanga, la vidente ciega de Bulgaria, cuyas profecías siguen generando debate. Y hoy, en la era digital, una mangaka japonesa silenciosa, Ryo Tatsuki, se suma a esa lista, no desde los templos ni desde los oráculos, sino desde las páginas de un manga. Lo curioso es el canal, el arte. Como si el dibujo y la narrativa fueran el medio ideal para transmitir algo que escapa al lenguaje convencional. ¿Por qué ciertas personas parecen ser receptores de estos mensajes? ¿Quién o qué se comunica a través de ellos? ¿Es posible que exista una agenda no humana detrás de estas advertencias? Entidades fuera del tiempo que intentan influir o advertirnos de lo que vendrá. ¿O es que, quizás, la mente humana, en estados alterados como el sueño, puede romper la barrera del tiempo y asomarse al futuro? La ciencia aún no tiene respuestas, pero los hechos se acumulan. Las coincidencias se vuelven inquietantes. Y el 5 de julio de 2025, una fecha que Ryo Tatsuki señaló sin explicar, se cierne sobre nosotros como un eco del porvenir. Tal vez el verdadero mensaje no está en predecir lo que pasará, sino en despertar. Despertar a la posibilidad de que algo más, algo que apenas comprendemos, nos está observando o guiando. Así que te dejo con esta duda. ¿Y si los sueños no son solo sueños? Ryo Tatsuki vio algo, y aunque no lo entendió del todo, lo compartió. Sus sueños se siguen cumpliendo, uno tras otro, y su advertencia más inquietante está cada vez más cerca, el 5 de julio de 2025. ¿Quién está detrás de estos mensajes? ¿Estamos frente a una conciencia no humana? ¿O es la mente, en estado de sueño, viajando a través del tiempo y tocando el porvenir? La ciencia guarda silencio. La historia observa en silencio. Y nosotros estamos preparados para escuchar. Tal vez los sueños no sean solo sueños. Tal vez ya nos están hablando. ¿Qué opinas de lo que vio Ryo Tatsuki? ¿Sueños o advertencias? Si esto te hizo pensar diferente, dale me gusta y suscríbete. Y si ya estás suscrito, no olvides activar la campanita para que estés pendiente de los próximos videos. Aquí no descartamos lo imposible. Hasta pronto. Y felices lunas.